Bueno, ya estamos ahora para nuestra última clase Buenas de, noches, pastor. ¿qué tal? Nuestra última clase de consejería. Ha sido más consejería que psicología. Creo que psicología lo hicimos ya en otro curso, pero hemos querido afirmar un poco más este aspecto de la consejería. Y hoy día vamos a hablar sobre la consejería directiva y la no directiva, ¿ya? Que son dos, digamos, eh, dos métodos o formas, ¿no? Dos formas de hacer consejería y también de los tipos de consejería que también existen. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Y también su trabajo, ¿no? Quiero ver a ver si alguno tiene ya alguna tarea, este, digamos, un tema o problema de consejería que podemos entonces también trabajarlo. Con eso cerraríamos el trabajo. ¿Ya? Cada uno me tiene que entregar ahora ese trabajo. ¿Ya? También hay que, no se olviden ustedes de su proyecto de la tesis. Creo que no sé cómo han ido con eso con el profesor David o Daniel, ¿no? ¿Ya? Para poder trabajar ese aspecto. ¿Ya? Bueno, vamos entonces a iniciar nuestra tarea y aquí está el material que había estado, tipo de consejería. ¿Ya? Empezamos con esto. Aquí vamos a encontrar unos 5 tipos de consejería, o digamos 5 maneras, ¿no? Que pueden ser útiles para el trabajo. Eso es rápidamente y luego vamos a ver sobre las técnicas de consejería, ¿no? Muy bien, bienvenido a Carlos Andrés y también José Brisi. Muy bien. Tipos de consejería, ¿ya? 5 entonces tipos de consejería que vamos a hablar rápidamente, ¿no? No nos vamos a detener mucho, vamos a detener más bien en las técnicas de consejería. Dentro de los tipos de consejería, ¿ya? Existe la consejería de apoyo, ¿no? Que es un tipo de consejería que, digamos, podemos realizar para esta etapa, por ese tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque la consejería de apoyo es especial para tiempos de crisis. Y los tiempos de crisis son pues divorcio, muerte familiar, despido de trabajo, pérdida material, problemas de salud, pandemia, problemas familiares, ¿no? Y en todos estos problemas o crisis que provocan una situación emocional. Así que se necesita estabilizar emocionalmente y espiritualmente a la persona cuando está en la crisis porque la crisis emocional lleva también a la crisis espiritual, ¿no? O a veces también la crisis espiritual lleva a lo emocional. Aquí hay que aplicar la palabra y la oración, ¿no? Un tiempo de guianza no solamente sería apoyo también, sino eh, es una tarea de acompañamiento, ¿no? Y seguimiento, que es importante para tratar de salir de esta situación. Aquí es la idea de plantearse eh, esa frase, ese pensamiento, dice que hay que meterse en el zapato del otro, ¿no? Meterse en el zapato del otro. Y eso implica también eh, tratar de visualizar el problema de tal manera que como si fuera nuestro, pero sin comprometernos emocionalmente, ¿no? El, lo segundo es que está la consejería confrontativa. La consejería confrontativa tiene que ver con el aconsejado, que el aconsejado reconozca, ¿no? El pecado, su responsabilidad, ¿no? Que confiese, ¿no? Su falta o lo que le está sucediendo. Y que hable con franqueza, y hablar con franqueza también y con mucho amor, ¿no? Ser, digamos, lo más cercano posible, mostrándole apertura, ¿no?
y hay que cuidarnos de juzgar a la persona. Ese es otro lado curioso del caso, ¿no? No debe ser esa manera, es la palabra que debe juzgar y no la persona o el consejero o el pastor. Esto me hace recordar algo que, un incidente, que es una anécdota que no necesariamente tiene que ser con consejería, pero este, un hermano o pastor misionero puso una especie de pensamiento que tenía que ver con el obrar de Dios, el obrar de Jesús, ¿no? Y decía Dios, Jesús, el toque de Dios, ¿no? Es importante para el crecimiento espiritual, para el desarrollo de la vida cristiana, decía, algo así. Y entonces otro pastor le, le responde y le dice, ¿cómo es eso? ¿En qué texto de la Biblia está eso de que Dios toca? ¿No? ¿Acaso Dios está toqueando? Dice, algo así. Y bueno, y va respondiendo el asunto. Entonces ahí denota dos tipos de visión, ¿no? Una que tiene que ver con el trato y que de paso, eso es lo que le mencionó como respuesta, ¿no? Dios, eso se ve en toda la Biblia, no hay un texto bíblico, es esto, se ve en toda la Biblia, como Dios va tratando, ¿no? Va probando, va guiándonos. Eso sería el toque de Dios, ¿no? Pero no lo entendía el otro pastor, entonces que era más literalista, más obtuso, y entonces trató de prejuzgar, ¿no? La actitud del otro pastor. Eso es lo que ocurre también en la consejería, cuando hallamos algo o alguna palabra que nosotros inmediatamente cuadramos y luego entonces juzgamos y apresuradamente condenamos a la persona. A veces no confrontamos a los hermanos por temor a las reacciones, eso es el otro lado también, es decir, los extremos. Uno es pastor consejero radical, confrontativo, verticalista, impositivo, que condena, que juzga, tipo juez, ¿no? Pero por otro lado es aquel que está más o menos un poco más y dice, no le digo nada porque no se vaya a enojar, ¿no? Y hay que reconocer que la consejería tiene el propósito de provocar cambios, así que creo que ninguna de esas dos maneras ayuda, más bien tiene que haber un equilibrio adecuado, pero también con la mira del cambio que necesita la persona y sobre todo, al final, lo confrontativo tiene que ver con que la persona se confronte con Dios, ¿no? Que Dios lo interpele, que la palabra lo interpele. Nosotros no, nosotros deberíamos ser solamente algo así como facilitadores de toda esta tarea, ¿no? Tres, la consejería educativa también es el otro tema. Y este tipo tiene con la finalidad de educar, enseñar, instruir. Y básicamente tiene que ver con formar, ¿no? Que es una de las cosas que nos hemos olvidado, que la formación tiene que ver con el discipulado también. No es entonces una mera información, no es darle una clase ahí personal en la consejería, no, es consejería de formación, de disciplina. Y cuando hablamos de disciplina no estamos aplicando otra vez, ¿no? Un juicio, ¿no? Una condena. Aplicación de disciplina que tiene que tener lo siguiente. Primero, la conciencia de las situaciones o casos que pasamos. O sea, el consejero debe tomar en cuenta el valor o la situación, eh, valorar el momento que está pasando, ¿no? Ni hacerlo tan crítico, tan difícil y tampoco dejarlo tan así como que eso es fácil. Enseñar, por otro lado, a la iglesia al orden y a la práctica de principios, que eso creo que nos hemos olvidado, no estamos trabajando de esa manera, estamos trabajando básicamente enseñando doctrina, pero enseñando doctrina sistematizada inclusive, ¿no? Ya preparada, ya elaborada, ¿no? Con sus preguntas y sus respuestas exactas, ¿no? Que no permiten entonces ninguna
duda, ni ninguna, digamos, pregunta o repregunta o alguna duda que pueda surgir. Bueno, se dice que sí, si hay dudas, de todas maneras se puede expresar, pero siempre se responde bajo esos criterios, ¿no? Y necesitamos entonces más bien eh, practicar aquello que la palabra nos dice en base a los principios del reino. Lo otro es ayudar a restaurar la comunión con Dios, si es que se ha quebrantado, ¿no? Si es que se ha resquebrajado, ¿no? Si hay una persona entonces, que ha quebrado esa comunión, entonces se puede ir tratando de restaurar. Y primeramente, ahí sí, un reconocimiento del pecado, si lo hubiera, o la confesión de alguna cosa del pasado que esté molestando en su comunión con Dios, ¿ya? Y llevarlo entonces a una restauración. Lo otro es ayudar también a restaurar la autoridad espiritual, si se ha perdido, si es que la persona, de alguna manera, su vida espiritual le da, digamos, mostraba respeto y con lo que ha cometido, ahora no tiene esa misma línea frente a los demás, pues habrá que buscar la forma de cómo se restaura esa autoridad espiritual. De este tipo de consejería hay dos formas de acá, ¿no? La forma de consejería educativa son la consejería prematrimonial y la consejería vocacional. Esto como solamente un modelo de lo que sería consejería educativa. Hay otras formas también, ya hemos dicho, o sea, la consejería, por ejemplo, para el discipulado, y que es otra cosa que nos hemos estado olvidando, ¿no? Se enseña al discípulo, se le da al discípulo muchas tareas, pero no lo tratamos, digamos, de una manera personal en el asunto de ayudarlo, aconsejarlo o guiarlo. Eh, Creo que esto es por la premura y porque no hay mucho tiempo, es posible. Pero podemos hacer esto y quizás también monitorearlo en base a una formación de un grupo que pueda hacer esta tarea también, ¿no? Como ejemplo, yo les cuento que nosotros tuvimos cuando jóvenes en lo que era la JAC, la Juventud Alianza Cristiana Misionera. La JAC era, este, trabajaba como una especie de iglesia juvenil, ¿no? Los sábados tenía su reunión, ¿no? Y no era solamente un culto de jóvenes, sino una reunión juvenil. Sí, estaba la palabra, estaba también la oración finalmente y todo eso, y alabanza, todo, pero era una reunión donde se mostraba, porque era una reunión juvenil, ¿no? Con todos los criterios. Y al final de la reunión, bueno, primero se había preparado y se había dividido al grupo en varios grupos, ¿no? No recuerdo si eran grupos, cuánto integraban los grupos, eran grupos pequeños, y que se les llamaba grupos de coinonía. Y estaban los consejeros de coinonía o los líderes de coinonía. Ellos eran los que, digamos, estaban dentro del equipo y con el pastor se daban las directivas para trabajar con los grupos, ¿no? Y se trabajaba el mensaje, por ejemplo, ¿no? Y luego se tenía el tiempo del grupo que se le llamaba coinonía. Ahí se trataba con las situaciones, preguntas y situaciones que se enfrentan. Y ahí nacían también las situaciones de consejería, problemas, situaciones que el joven estuviera pasando, ¿no? Y entonces ahí es donde el joven encontraba su apoyo, su ayuda, y era una manera de hacerlo desarrollar en la vida espiritual, ¿no? Entonces seguía eso y, y eran dos momentos, ¿ah? Eh, antes de la reunión, había estos grupos, o a veces en la reunión se decía, bueno, vamos a reunirnos como los grupos de economía, y se reunían ya dentro de la reunión. O en otro momento era espontáneamente,
digamos, se citaban antes de la reunión y tenían su tiempo, o si no, al final también. Así que siempre había un seguimiento y se sabía cómo estaba cada uno de los jóvenes, porque en los grupos se estaba tratando. Entonces, esto era la forma, era la consejería de tipo formación, porque ahí justamente se desarrollaron los discípulos y esos discípulos y líderes luego llegaron a ser pastores, ¿no? Entonces esto fue tuvo un buen resultado de alguna manera, ¿no? Entonces, no sé, no lo he visto en otras iglesias, pero puede hacerse este modelo eh, con sus variaciones o con sus aplicaciones contextuales, ¿no? Para poder trabajar esto y a ver cómo nos va con esto, ¿no? Bien, el cuarto tipo de consejería es la consejería reconstructiva. La, este, la consejería reconstructiva, ¿ya?, es la que abarca los aspectos de la vida que han sido quebrados o dañados, ¿no? Y consiste en ministrar a personas que han sido dañadas en sus relaciones, y es para construir a la persona. O sea, si el problema es personal, una situación de relaciones, pero que a la persona le ha afectado. Otro tiene que ver con los matrimonios, ¿no? Si hay problemas de relaciones en el matrimonio, aspecto de algún problema familiar, ¿no? Rebeldía de los hijos, o problemas con los padres o con los hermanos, ¿no? También diversos problemas de la vida, ¿no? Que tienen que ver con la crisis, de repente el abandono de una persona porque por un golpe que la vida le ha dado, o porque, bueno, golpes en la vida que puede ser varios, ¿no? Que despedida de trabajo, un familiar que ha muerto, su pareja que lo ha abandonado, pérdida económica, en fin, lo que sea, y también puede ser salud. Relaciones, también las relaciones sociales, que mantener relaciones sociales. De pronto tenemos amigos, muy buenos amigos, y por ahí surge la crisis y se acaba la amistad, ¿no? La tarea pastoral y de la consejería es de ayuda, pero a la vez es reconstructiva, porque tiene que hacerse un trabajo, y la pastoral es un trabajo de resanamiento, ¿no? Resanador, de reconstrucción y restablecer a la persona y sus relaciones, sus buenas relaciones. Esto creo que nos lleva a algo que, digamos, la iglesia como que gusta en la mayoría de casos, o por lo menos cuando hay alguien que tiene el don de sanidad, ¿cómo lo buscan? Pero el don de sanidad no solamente implica el saneamiento de la salud, también debería ser en todo caso el saneamiento psicológico, el saneamiento emocional, el saneamiento de la persona. Y estamos nosotros como iglesia, y para eso Dios ha puesto los dones, y los dones los tiene la iglesia. Por lo tanto, entonces tenemos que hacer esta tarea. Y pastores y consejeros tienen entonces ese desafío de construir vida, ¿no? Construir vida por un lado, pero también reconstruir vidas, porque por otro lado hay pues afectación, ¿no? Hay afectación. Y mientras tratamos de desarrollar y crecer en el Señor, ¿quién no ha caído? ¿Quién no se ha tropezado? ¿No? Como aquel niño que para caminar pues se cae, ¿no? Quiere caminar pero se está cayendo, entonces hay que ayudarlo, hay que apoyarlo hasta que pueda asentar bien, ¿no?, sus miembros y pueda entonces solo caminar. Entonces hay una etapa para esta tarea que tiene que ver con la reconstrucción de las vidas. El quinto tipo de consejería es la consejería preventiva. Lo hemos puesto al final porque la consejería preventiva, que debería ser también al comienzo y debe estar acompañado con esto que estamos hablando, que tiene que ver con la educativa, ¿no? La preventiva entonces es fortalecer al creyente con la palabra para evitar que caiga o prevenirlo de conflictos y pecados, ¿no? Y esto no solo se hace en la predicación
conferencias, seminarios, charlas que generalmente hacemos para tratar de resolver ciertos problemas, pero se debe hacer un plan para evitar situaciones incómodas o conflictos. Esto quiere decir que hay que tratar de anticiparse al problema e ir analizando el comportamiento de los miembros y llamarlos a consejería, no solamente porque piden consejería, sino porque como ministros o pastores también deberíamos hacer esta tarea de llamarlos y hacer uso de discernimiento, criterio y sentido común para detectar problemas o anticiparnos a estos. Sí, porque hay algunos miembros que posiblemente no sean muy dados a contar su historia o lo que le está pasando o que se guardan a sí mismos. Entonces necesitamos también ayudarlos a que se expresen y puedan salir de esa situación. Especialmente gente así vive con problemas y luego cuando se hace más grande recién viene, pero no saben cómo resolverlo y tampoco cuentan toda la historia. Eso hay que entonces hacer una tarea de prevención. Bueno, ahí más o menos está en cuanto a esos tipos. No sé si alguna cosa más podemos añadir en todo caso, pero esto es lo que compete para poder trabajar esta perspectiva, ¿ya? Desde la pastoral, desde la tarea ministerial, ¿no? ¿Alguno quiere hacer una pregunta o una intervención? Si desea, podemos plantear acá antes de entrar a la técnica de consejería, ¿ya? Donde vamos a hablar de no directivo y lo directivo. A ver lo que acabo del comienzo, Joel o Alejandrina, a ver qué dicen acerca de lo que hemos planteado en esta primera parte, ¿ya? Antes de Estamos. Sí, sí, Joel. Ah, no, José, ¿no? José Brici. Sí. José, tú entraste al comienzo recién casi, ¿no? Tenía Sí, pastor, dificultades con la disculpe. mano. Ujú. Bueno, estas son las 4 partes que hemos puesto de consejería. Consejería de apoyo, consejería confrontativa, consejería educativa, consejería reconstructiva y consejería preventiva. Tratando de darle, digamos, énfasis a cada uno, ¿no? Al final se trata de darle solución, ayudar, apoyar a las personas a salir de su situación, ¿no? Por otro lado, este tipo de consejería también está orientado a los miembros de la iglesia, pero también se puede aplicar a las personas, ¿no? Y a todas personas. Entonces, claro, en la parte de la vida espiritual, evidentemente si no va a una iglesia, entonces eso va a tener otra connotación. Y ahí puede que podamos también, dependiendo del momento, de la situación que veamos dentro de la consejería, de poder también evangelizarlo o ayudarlo para que se encuentre con Dios, ¿no? Ese es otro motivo también del asunto, ¿no? Pero Okay. sí, sí, Argentina. ¿Este tipo de consejería se puede llevar a los colegios? Claro que sí, también se puede dar, y claro, pero tenemos que hacer algunas cartillas, por ejemplo, ¿no? Si vamos al colegio, entonces tenemos que hacer, digamos, formatos, ¿ya? Por ejemplo, un formato donde se pueda hacer una hoja de referencia, ¿no? Con nombres, datos, dirección, teléfono, ¿no? Situaciones, la familia, qué gustos tiene, qué le agrada, eh, cierto tipo de cosas que podemos trabajar ahí, ¿no? Poniendo ahí en la hoja, ¿no? Y en cuanto a, por ejemplo, ya orientando a la ciencia de la consejería sería, ¿qué desea en la vida? Por ejemplo, ¿no? Tú tienes sueños, quieres realizarte algo en que quisieras ser más adelante, ¿no? O
qué piensas ahora como joven de la vida, por ejemplo, o qué proyección tienes hacia cómo te ves de adulto de aquí a unos años, ¿no? En fin, ese tipo de cosas, cómo te llevas con tus padres, ¿no? Entonces, se hace una cartilla que pueda ir dosificando este tipo de cosas, ¿no? Primero, como digo, es la cuestión filiación, ¿no? Todos los datos, ¿ya? Y luego entonces vamos pasando, ¿no? Por ejemplo, con en qué año está, qué curso le gusta, qué no le gusta del colegio, ¿no? Este, qué desearía hacer después del colegio, a qué se dedicaría, qué sueños tiene, qué anhelos tiene, en fin, ¿no? Si tiene algunas metas o no, ¿no? Si hay algún problema o situación, se puede escribir al final también, ¿no? ¿Ya? Entonces, una hoja que pueda ser de este tipo, ¿ya? Que, y entonces pueda seguir, ¿no? Y luego entonces ahí ver algunas temáticas que se pueden trabajar en el colegio, ¿no? Eh, el pensamiento juvenil, por ejemplo, las inquietudes juveniles, este, ¿qué más? El enamoramiento, que es un tema muy común, ¿no? La sexualidad es otro tema también que como joven en el colegio se necesita mucho, desde la perspectiva cristiana, mucho más todavía, ¿no? Muy bien. Ahí hay espacio para trabajar esa parte, ¿no? Pastor, muy interesante para llevar a un colegio. ¿Ya? Lo que hay que hacer entonces, ¿qué les parece? Hacer un ordenamiento. Claro, no intenté hacer eso, ya estamos en la última clase, pero hubiera sido interesante hacer un esquema o algo así que organizásemos y que se pueda utilizar después, ¿no? Pero si no, se puede encontrar esos tics, formas de poder hacer un trabajo. Es simplemente un formato para que entonces un formato bien elaboradito para que se llene, ¿no? Creo que Carlos sí sabe más de eso porque el que, como es psicólogo, también trabaja bajo esos criterios, creo, también, ¿no? Y Joel, a ver, ¿qué dices tú? No lo veo. Muy bien, Sí, pastor, Alejandrina. sí. Sí, allá. Es- yo ¿Cómo vas? creo que la experiencia es un factor importante, ¿no? Para poder determinar el tipo de consejería que se tendría que dar a Ya. Y no diferentes solo, casos. claro, no solamente de experiencia, sino también las situaciones variadas que nos presenta el problema, ¿no? Aquí estamos planteando una cuestión en donde la consejería se está trabajando como un ministerio, si se dan cuenta. O sea, no es en la consejería solamente esa tarea que se utiliza como cuando necesitamos apagar el fuego. Cuando necesitamos apagar el fuego, ¿qué necesitamos? Al bombero, ¿no? Vienen los bomberos y usan sus bombas de agua y nos apagan el incendio. Ya, lo arreglaron. Pero ahora hay que reconstruir, ¿no es cierto? Ya, entonces, la idea que estamos planteando acá es no hacer esa tarea de cuando ya el problema está hecho, ¿no? Buscar cuando el problema está hecho, no, sino tratar de prevenir situaciones de crisis y las que sí se dan de todas maneras, se van a dar, esa de que se presentan los problemas, bueno, hay que atenderlos también, ¿no? Ese es el otro lado. Pero básicamente, para toda la iglesia, eh, yo creo que evitaríamos problemas dentro de la iglesia si hiciéramos un trabajo en donde podemos plantear eh, cómo asesorar y cómo llegar a cada uno y hacer una lista, como estábamos hablando ahí, ¿no? De cada persona y cada hermano y teniendo sus datos, todo eso, para poder entonces ayudarlo, ¿no? Un libro inclusive, ¿no? Un libro en membresía pastoral, ¿no? Eso me hace acordar que esto no es nada nuevo, miren, ¿sabe quién
tenía eso, era el pastor Paul Yong Cho, ¿no? Él, o David Cho, que se cambió también el nombre, pero Yong Cho decía que, bueno, él tenía, de acuerdo a los datos, iba a tener 1 millón de miembros en su iglesia, ¿ya? Pero dice que él hacía consejería. Ya está retirado hoy día, pero él hacía consejería. Cuando iba, hacía consejería, y esto está, digamos, está descrito en uno de sus libros. Él dice que tenía una especie de, ¿cómo llamamos? De reserva o de, no un libro, sino como una especie de archivero, ¿ya? Donde tenía él el nombre de todos los hermanos y los ponía por número, ¿no? Entonces, cuando le tocaba la consejería, venía y decía, bueno, tal hermano van a venir para la consejería. Entonces, muy bien, él buscaba en los archivos y se ponía al día y lo sacaba y ahí estaba. Cuando llegaba el hermano decía, ¿cómo está hermano Juan? ¿Cómo está? ¿Y qué dice su papá? ¿Cómo está? Y ¿cómo le digo el trabajo? Entiendo que usted ha estado de cumpleaños, o qué sé yo, o que esto, o lo han ascendido en el trabajo. Y él tenía todos los datos en la hoja, en ese archivero, ¿no? Y entonces la gente decía, bueno, ¿cómo, pastor? Tanta gente que tiene, ¿cómo se acuerda de mí? Y no es que él se acordaba, sino que tenía ese auxilio, ¿no? El archivo de datos, ¿ya? De tu congregación. Entonces, no es nada raro poder hacer ese tipo de trabajo, ¿no es cierto? ¿No? Una historia clínica, Pastor Ricardo. Algo así como una historia clínica, claro, exacto, ¿no? Bueno, yo no lo he visto aplicar acá, lastimosamente no lo he visto. En nuestra tarea en el Perú somos dados a hacer toda la criollada y por otro lado hacer las cosas a última hora. Siempre somos así. Todos, o sea, la mayoría estamos ligados a eso. Nunca medimos, proyectamos y ver cómo se va a ir y luego vamos viendo las cosas por parte, no, sino que todo te lo acumula ya y lo llegamos a hacer. Y claro, no sé con qué habilidad, pero lo hacemos al final, ¿no? Pero cuántas cosas podríamos evitar y hacerlo mucho más fácil si pudiéramos hacer el trabajo con una fineza de tal manera que vayamos yendo en gradación, ¿no? ¿no? Creo que eso sería muy bueno, ¿no? Bueno, es una idea, una concesión y que, bueno, cuando ustedes tengan en su ministerio, su tarea pastoral, a ver pues si se acuerdan de esto, anótenlo en todo caso, y cuando estén haciendo su labor, ahí pues, y usen creatividad, ¿no? Otro me acuerdo que tenía, bueno, él ya no está en el pastoral, pero él una vez lo visité y había hecho una caja de zapatos, ¿no? Había utilizado de archivero. Ya no para esto, sino ahí ponía las prédicas, ¿no? Esos mensajes. Cada sermón lo tenía ahí anotado, ¿no? Entonces, de ahí sacaba, repasaba o hacía el estudio y lo ponía ahí, ¿no? Y en sesión lo tenía como por temática, ¿no? Me interesó solo cómo lo había hecho, ¿no? No vi a otra persona que haya hecho ese tipo de trabajo. Bueno, hoy día se puede hacer por medio de la computadora, ¿no? Yo lo tengo también, aunque no tan bien hecho como él, porque a mí me quedó asombrado esto. Lastimosamente él ya no se dedica a la pastoral, pero sí hizo esa tarea. Y yo digo, bueno, un poquito tratando de imitarlo, yo he hecho también y tengo un archivo específico de mensajes, ahí los tengo, ¿no? Pero le falta mucho a esa tarea para ir puliendo algunas cositas ahí, ¿no? Muy bien, vamos entonces a las técnicas de consejería, ¿ya? Vamos por ese lado. Entonces decíamos que hay técnicas de consejería no directiva y técnica directiva. Esto lo he tomado del pastor como consejero de Pablo Hoff, ¿no? En su libro, ahí está alguna de estas cosas y algunos detalles los hemos ido también puliendo. Ahora, según una autoridad sobre psicología, según
una autoridad sobre psicología. La mayoría de personas acuden al pastor consejero cuando se sienten desorientadas, inadecuadas, aprensivas o llevan una carga de culpa, ¿no? Esto se puede aliviar en gran medida aconsejándolos con la técnica directiva, ¿ya? Y en este caso es la no directiva. Los principios de asesoramiento como llaves doradas que abren los candados y dejan salir de sus prisiones a las personas que tienen problemas. Y vamos a considerar entonces de esta manera. Aquí es no directiva, ya disculpen eso. Bueno, acá entonces está el número 1. Uno es ganar la confianza de la persona. Cuando alguien viene entonces a la consejería, se supone que ya viene dispuesto a que lo apoyen, que lo ayuden, pero también tiene que encontrar entonces de parte del consejero, ¿no?, una persona que le brinda confianza, ¿no? Así que el primer paso para llevar a cabo el proceso de aconsejar es establecer una relación de confianza mutua entre el pastor consejero y el aconsejado. Ambos tienen que sentirse cómodos el uno con el otro, ¿no? No se logra esta relación si el asesor trata con condescendencia al asesorado o trata de limitarlo o de repente la sesión parece una especie de ring de box, ¿no? En donde el consejero está tratando de ver dónde golpearlo, ¿no? Para noquearlo y llevarlo sobre o llevarlo sobre las cuerdas, ¿no? O por otro lado, el aconsejado trata de llevar entonces al consejero a una parte que, digamos, ya no pueda él darle el golpe, ¿no? Entonces, esa no es la figura. La actitud de pobrecito o en que puedo servirte también no es buena, ¿ya? Y eso da a entender al aconsejado que el pastor se considera a sí mismo superior a él, ¿no? Entonces, no tomar la actitud de superioridad y tampoco la actitud de inferioridad. Creo que la confianza implica tratar de bajar al nivel de la persona y no rebajarse tampoco, pero ir mirándose como que están en el mismo nivel, ¿no? Y eso va a permitir que la persona también abra su corazón. Es preciso que el pastor respete a la persona y la trate como igual, ¿no? Y conviene darse cuenta de que cada ser humano fue creado a la imagen de Dios. Eso también es importante recordar porque me parece que en la práctica olvidamos eso. Cuando vemos a una persona, a un ser humano cualquiera en la calle o cuando estamos tratando de un conflicto, un problema o en el trabajo y como que viene esto y no todos nos caen bien, de veras, ¿no es cierto? Ni en la iglesia, ¿ya? Pero hay que reconocer que esa persona ha sido hecha a imagen de Dios y tiene dignidad, por más que esa imagen fuera alterada en la caída, o es decir, si fuera un mundano o un pecador, como a veces decimos, ¿no? Un incrédulo. De paso, cuando decimos este tipo de cosas, incrédulo, pagano, pecador, como que ya lo estamos rebajando, le estamos dando un nivel inferior, ¿no? Sí es cierto que puede ser eso, pero cuando ya está en nuestra mente eso, entonces nuestro trato va a ser discriminatorio, ¿no? O por lo menos vamos a tomar una actitud de ese tipo. Entonces hay que mirarlo más bien como imagen de Dios, ¿no? Caída, pero imagen de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía queda algo de aquella imagen de Dios, ¿no? Cada persona tiene valor infinito a la vista de Dios. Y si para Dios tiene mucho valor una persona, cuanto más los que somos ministros de Dios debemos también tener esa mirada, ¿no? Poder ayudar a la gente de esa manera. Ahora, el creyente es uno de los pequeños de Cristo también, por otro lado, y no son nuestras ovejas, no son nuestros miembros, ¿no? A veces sucede que como pastor uno piensa de ese modo, ¿no? Estas son mis ovejas, es mi ovejita. Y cuando estoy con la preocupación de por qué no viene o porque pensando que se va a ir a otra iglesia o con otro pastor que lo está enamorando por ahí,
Entonces trato de jalarlo, ¿no? Pero no nos damos cuenta que no son nuestras ovejas, no son nuestras, son ovejas del Señor. Y por eso hay que darles palabra de Dios para que esas ovejas no se vayan. No es que se van a quedar porque nosotros lo vamos a detener, porque nosotros vamos a darle de repente más cosas, tratarlo de otra manera o hacer ciertas actividades para que les gusta. No, simplemente la palabra de Dios, ¿no? Bien dada con sabiduría, y eso va a traer de tal manera, y por supuesto, un carácter pastoral, ¿no? El carácter pastoral es lo que muchas veces falta en las iglesias, ¿no? Uno puede ser pastor de una iglesia, pero ser pastor o tener el don o la capacidad, eso es otra cosa, ¿no? Yo recuerdo una vez que una hermana me mencionaba, ¿no?, que hay diferentes tipos de pastores, y ese tipo de pastor que ese es el pastor ovejero, porque hay otros pastores administradores, hay otros pastores organizadores, hay pastores ejecutivos, hay pastores que más se dedican a la enseñanza, en fin. Entonces ella lo decía de esa manera. La tipificación estaba muy buena, pero yo decía, no, es que todo eso tiene que tener un pastor, todo ese tipo de cosas deben ser parte de un pastor, ¿no? Bueno, el consejero demuestra su respeto, ¿no? Y por otro lado también estamos hablando de esto, ¿no? Hay que tenernos en cuenta que en el futuro serán puestos sobre los ángeles, ¿no? Todos los creyentes de la iglesia serán puestos por encima de los ángeles, así que conviene respetarlo. Y el consejero demuestra su respeto dándole al asesorado la impresión de que su problema es el asunto más importante y el único en aquel momento. O sea, en ese momento está atendiendo, dale toda la atención posible, toda tu vida, concéntrate en ese momento. No que, ay, no tengo tiempo, tengo que hacer acá esto, ya se está pasando el tiempo. No, tienes que dar el tiempo necesario. Claro, equilibrar, saber, no que tampoco volvemos y sin darnos cuenta se pasó el tiempo, no, sino que hay que darle el tiempo necesario, adecuado, para que sepa que esta persona está siendo atendida en su necesidad y que no hay ningún apresuramiento de parte del consejero, o quizás una liviandad, o que no se preocupa por él, ¿no? Si fuera así, ¿saben qué es lo que va a hacer el aconsejado? Simplemente que no va a venir más a la consejería, no va a querer venir. Algunas personas se mantienen a la defensiva en cuanto a hablar acerca de sí mismas y también de su problema. Tienen terror de que el pastor los censure, ¿no? Porque no, ¿qué me va a decir pastor si le cuento este asunto acá? Sin embargo, hay personas que esperan ser ayudadas y que tienen plena confianza para entenderse mutuamente. Así que de esta manera yo creo que el pastor debe ser todo oídos, y antes de prejuzgar y antes de tener por ahí, aún cuando nosotros tengamos nuestras propias ideas ahí bien cuadradas, hay que despejarse un poquito, porque lo que más importa es esa vida que en ese momento necesita del apoyo de su pastor, del consejero, de alguien. Por eso ha venido y por eso ha buscado, ¿no? Si no llega de inmediato al problema, no es tiempo perdido tampoco, pues el asesorado no abrirá su corazón y no hablará acerca de detalles íntimos si primero no tiene confianza en el pastor como una persona que lo comprende. Creo que el pastor debe comprender. Hay pastores que quieren que lo comprendan a él, la iglesia tiene que comprenderlo, pero no, es el pastor que debe comprender a sus ovejas, ¿no? O a las ovejas que tiene a su cargo en esta tierra, ¿no? Y por lo general la atención y la sinceridad del pastor infunden confianza en el corazón del que está consultando, del que está pidiendo consejería. Bueno, esta es entonces la primera, ¿no? La número 2, entonces, es aceptar incondicionalmente al asesorado. Es ser incondicional en la asesoría. Es importantísimo en el proceso de consejería aceptar al aconsejado tal como es. Esto no quiere decir que el pastor deba aprobar su conducta, por mala que sea,
sino que debe aceptar al asesorado como una persona con valor y dignidad, como ya hemos mencionado anteriormente. No juzgará a la persona ni le predicará un sermón, porque no es el momento para predicar ese sermón. Para el sermón está el día del culto, ¿no? Ahora, Jorge León, que es otro también pastor, tiene su libro de psicología pastoral, dice, comenta, el juicio corresponde solo a Dios, no es la tarea del pastor. Y ahí creo que cometemos el error, no solamente el pastor, sino los líderes y muchos de los que comenzamos a tener una tarea de liderazgo en la iglesia y nos consideramos ya como que podemos juzgar a otros, ¿no? Entonces, no es la tarea del pastor aprobar o desaprobar a los hombres. Nosotros no somos los que, por más que emitamos juicio, más bien no deberíamos emitir juicio, ¿no? Ni condena ni absolución. No somos llamados para eso. Sí, en alguna manera, cuando haya una situación, perdonar, pero no hacer este tipo de acción. Su responsabilidad es comprender, escuchar y anunciar el Evangelio, ¿no? Así que conviene aliarse con la persona en la lucha contra su debilidad. Es decir, vamos, juntos, te voy a apoyar, ¿no? Ya, estás herido, estás cojeando, muy bien. Toma mi hombro y vamos, yo te apoyo para ayudarte a caminar, ¿no? Esa es la figura. El apóstol Pablo nos aconseja restaurar al hermano, ¿no? Al hermano que transgrede. ¿Y qué dice de eso? Que hay que hacerlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, o sea que tú también seas tentado, ¿no? Gálatas 6:1 dice eso. Entonces hay que también ver ese aspecto, ¿ya? Y que haya la mansedumbre necesaria. Algunos consejeros con poca experiencia piensan que es fácil aceptar incondicionalmente a las personas, pero no es así. Por el contrario, es muy difícil, porque uno tiene que aceptar al consejero que tiene ideas, ideales y conductas muy diferentes a los nuestros, ¿no? Y nos pueden ser chocantes a veces y ofensivos. Y para desarrollar la capacidad de aceptar a otros se necesita dominio propio primero. Si tengo dominio propio, ya tengo por lo menos un requisito para poder ayudar. Otro es preparación. La preparación es fundamental, ¿no? Trabajar bajo tratamiento. Experiencia. La experiencia es eso que lo hacemos en el campo, ¿no? En la tarea. Vamos ganando la experiencia poco a poco. Uno no nace consejero ya, de aquí no vamos a salir, uy, vamos a salir expertos. No, esto se hace en el campo, ahí donde hay la necesidad, donde están los hermanos, donde se requiere, ahí vamos a aprender más bien y vamos a adquirir experiencia, ¿ya? Y también se necesita mucha comprensión, ¿no? Esto me parece, para ser experto, por ejemplo, en consejería, esto no se hace de la noche a la mañana. ¿Sí? Esto me hace, les puedo comparar la idea de cómo es, por ejemplo, un piloto. Ustedes saben los pilotos de avión, ¿no? Los pilotos de avión, ¿cómo le dan a una persona para que pilotee un avión? ¿Creen que porque ha ido a la escuela de aviación o conducción, pasa por un examen y ya ahora vuela el avión? No. Tiene que pasar horas y horas de vuelo previas, ¿no? Es decir, una experiencia de camino para poder entonces darle, entonces, y por otro lado, a veces lo ponen como primer oficial, segundo oficial, ¿no? Todavía no es el capitán. Entonces está de acompañante, ¿para qué? Para que él vaya ganando la experiencia. Y cuando ya tiene más o menos el promedio de vuelo ya aceptable, ya lo van dejando poco a poco hasta que tome el avión y comienza a pilotear, ¿no? Pero ya ha tenido una experiencia previa y poco a poco en el mismo pilotaje se va a convertir en un experto, ¿no? Esa es la idea de la consejería aquí, ¿no? Así que el pastor asesor no debe manifestar sorpresa alguna cuando escuche detalles sórdidos en la experiencia del aconsejado,
ni sentirse ofendido por sus palabras e ideas, ¿no? Bueno, no sé quién está haciendo ruido por ahí, pero hay un ruido que está saliendo. Bueno. Ahora, si lo hace, la persona sentirá el rechazo del pastor y probablemente cortará pronto la entrevista. Esto es si, por ejemplo, si es una persona que no es creyente, ¿no? De repente viene con sus ajos y cebolla, ¿no? O con su manera, su jerga. No estamos acostumbrados a eso, pero habrá que aceptarlo poco a poco porque no le vamos a decir, oye, ¿sabes qué cosa? Acá, compórtate bien, tienes que hablar de esta manera, porque no está acostumbrado, ¿no? También aumentará el sentimiento de culpa que embarga al asesorado. Si la persona piensa que debe ganar el favor del consejero, es poco probable que saque a la luz lo malo de su actitud y comportamiento, ¿no? Al contrario, con seguridad procurará ocultar su mala conducta y defender esa conducta, y así se estaría perjudicando el proceso de consejería, ¿no? Entonces, a la primera, si te dice, oye, por ejemplo, alguien te viene y dice, mira, ¿sabes qué? Estoy engañando a mi esposa y estoy haciendo esto. Oye, ¿cómo me vienes a decir esto? Estás en pecado, en adulterio, arrepiéntete. Y nosotros se queda, ¿y qué? Tengo ese problema, no sé cómo solucionarlo. Si ha venido para eso, entonces hay que tratar de llevarlo a ver cómo plantearle la situación para que él pueda dejar esa situación y volver a ver y velar por su matrimonio, ¿no? Muy bien. Jesús usó esta técnica en el caso de Saqueo. Mientras que otros censuraban al publicano por ser colaborador injusto de los soldados romanos, este se endurecía más y más. Pero cuando Jesús lo aceptó tal como era, eligiéndolo para ser anfitrión aquel día, ¿no? Ir a su casa, las defensas de Saqueo fueron quitadas y pudo hacer frente a su propio pecado, y resultó que se arrepintió. ¿Y qué hizo? Restituyó, ¿no? Todo aquello que él había robado. Lucas 19, 1 al 10. Así que el aceptar al asesorado tal como es puede ser un poderoso factor para traerle sanidad emocional y moral, ¿no? O tercero, es escuchar. Escuchar. ¿Cuánto necesitamos escuchar en una sociedad que todo es sonido, ¿no? Estamos llenos de sonido. Todos hablan, pero nadie escucha. Escuchar. El papel del pastor como consejero es completamente diferente de su papel como predicador. Google explica, nosotros los predicadores tenemos la desventaja de estar tan acostumbrados a hablar que nuestro primer impulso es decir algo. ¿Sí? Pero la técnica para el asesoramiento es distinta y en esta, a la que se sirve de la predicación. Es cierto que a veces hay que hacer ciertas preguntas o observaciones para animar al consultante a seguir hablando hasta que se exponga todo el problema. Pero por lo general debemos ser prontos para oír y lentos para hablar. ¿Está dispuesto entonces a escuchar? Muchas autoridades de psicología pastoral están de acuerdo en que el escuchar atentamente al asesorado es el factor más importante en la consejería. Russell Dick, escritor de la materia, dijo, si tuviera que limitarme a una técnica, elegiría la de escuchar. Simplemente escuchemos. El escuchar atentamente al asesorado tiene gran valor para el consejero. Solo cuando se escucha puede entender cuál es la situación del asesorado y cómo se siente este. Y saben que a veces el solo escucharlo y que el aconsejado venga y hable su problema, ya eso es una forma de alivio. Cuando él se desplaya y dice todo lo que tiene, como que las cargas de su corazón, su alma van cayendo y se siente más ágil, más reconfortado, ¿no? ¿Cuánto necesitamos, cuánto la gente necesita de que estemos dispuestos a escuchar, ¿no? Solo cuando escucha puede establecer la relación entre el pastor y el aconsejado, la cual es indispensable para llevar a cabo el proceso de asesorar. Solo cuando escucha puede comunicar al asesorado que lo acepta tal como es. Todos nosotros nos sentimos aceptados por lo que nos escuchan,
y cualquiera que sea nuestra necesidad. Así que un pastor consejero, Carla Luis, observó, por regla general, hacemos tanto bien y tan poco mal cuando escuchamos. Los problemas del asesorado se ven desde una nueva perspectiva. Escuchar y de repente también ir anotando, ¿no?, algunos detalles. El hablarle a un pastor atento y comprensivo es una experiencia que difiere totalmente de escudriñar su alma o hacer la reprensión de sí mismo en privado. Aquí las escrituras confirman lo que dice Bis. Confesad vuestras ofensas unos a otros, Santiago 5:16. Claro, eso de confesarse está en el contexto de ayudarse mutuamente cuando hay ciertos problemas, confesarse uno a otro para ayudarse, ¿no? Esa es la idea dentro de la iglesia y dentro de la comunidad. Era practicar el amor fraterno, ¿no? El amor fraterno entonces es tratar de sobrellevar las cargas unos a otros y por lo tanto si hay alguna situación, pues confesarse sus ofensas. Esa es la idea. Pero eso llevarlo ahora a un ministerio es mucho mejor. Entonces, que una persona madura que está desarrollando el ministerio y que se supone que es más comprensivo y que entiende porque está trabajando con las personas, entonces sea aquel que pueda escuchar. Y entonces la persona que viene a la consejería confiesa sus necesidades y confiesa aquello que ha hecho, ¿no? 4 es escuchar con empatía. La empatía es una cualidad que necesitamos tener y que deberíamos tener todos los creyentes, y claro, todos los ministros y pastores también. Lo que generalmente buscamos es caerle simpático a la gente, ¿no? ¿verdad? Aunque a veces les caemos antipáticos, ¿no? ¿no? Sí, algunos que son antipáticos, algunos son simpáticos. Y bueno, eso tampoco es el molde, ¿no? Ahí estaríamos prejuzgando, porque alguno es más seco, menos, es más cortante, podría ser antipático aparentemente, ¿no? Pero la antipatía es otra cosa, que no más allá de eso. Pero vamos a este asunto de escuchar con empatía. No basta pues, con escuchar al asesorado de manera pasiva. O sea, ya te estoy escuchando y ya me pongo a escucharte, pero de repente estoy como en la actitud de escucharlo, pero no lo estoy escuchando realmente. Es preciso escucharlo atentamente y concentrarse en lo que dice, sin permitir que los pensamientos divaguen. Porque me está contando una historia y yo estoy pensando a ver qué voy a hacer saliendo de aquí, tengo que hacer tal encargo por aquí, por allá. Ah, sí, hablando. Y yo estoy pensando en otra cosa, ¿no? Y le capto unas cuantas palabras y con eso ya creo que ya agarro para seguir la consejería, pero eso no debe ser la forma. Entonces tengo que tener una concentración adecuada, ¿no? Y como decía, escuchar con empatía. La palabra abarca un significado más amplio que el término compasión. Sí, tenemos que tener compasión, pero empatía quiere decir entrar en los sentimientos de la persona. Vean eso, empatía es entrar en los sentimientos de la persona. Es decir, sentir lo que ella siente, ver por sus ojos, andar con sus zapatos. Creo que yo mencioné esa frase, ¿no? Ponerse en los zapatos de la persona. Y en cierto sentido, identificarse con ella. En cierto sentido, no hay que mimetizarse con esa persona. Ahí viene otro problema. Si yo me mimetizo con ella, entonces ahí pierdo la situación. Así que a la vez es necesario mantener una actitud serena y objetiva. Tal actitud no nos dejará involucrarnos excesivamente en el problema, ¿no? No vaya a ser que al final el consejero se apoye en mí y el problema me lo hace a mí ahora, ¿no? Y yo estoy ahora teniendo la carga, pero no le estoy solucionando el problema, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Un pastor advierte, si nos dejamos envolver
no podremos ayudar, pues perderemos la claridad mental al ser arrollados por la tensión emocional. Es preciso encontrar un equilibrio entre la objetividad y el sentir las emociones de la persona. Sin embargo, no basta sentir lo que siente el consultante, sino que es necesario comunicárselo a él. Se comunica la empatía escuchando atentamente, reflejando y respondiendo en tiempo con palabras y gestos que indican que lo estoy comprendiendo, ¿no? Muy bien. Empatía, entonces hay que tener cuidado, pero con la identificación, pero siempre en el límite de no sobrepasar eso para no comprarme el problema, ¿no? 5. Reflejar y responder. Esto con frecuencia los consejeros reflejan verbalmente lo que dice el aconsejado para que él sepa que comprende sus sentimientos. Así lo animan a seguir hablando acerca de su problema. El asesor trata de reflejar sus sentimientos parafraseando lo que el asesorado siente, ¿no? Por ejemplo, aquí, consideremos esto. Miren, aquí está el asesorado y le dice: pastor, hace tiempo que deseo hablarle de mi problema, pero siempre me ha faltado valor para hacerlo. Y el pastor le responde: ¿le cuesta contar algunas experiencias? Y el asesorado dice: así es, pero tengo que contárselo a alguien. Tuve una riña violenta con mi señora y luego volví a mi viejo vicio de beber. Me emborraché. ¿Cuánto lo siento? Y el pastor dice: su caída le da mucha pena. Y el asesorado dice: el problema es que ella es inconversa y ya no tiene confianza en mí. Piensa que mi conversión era una farsa y que el evangelio carece de poder y se ha puesto más dura que nunca. Y el pastor le dice: Entonces ya ahí va demostrando preocupación, ¿no?, por la señora. Es de notar que reflejar no es simplemente repetir lo que dice el consultante. Más bien lo que hay que reflejar son sus sentimientos. Es una técnica que puede resultar contraproducente en algunas personas si se usa en exceso, ¿eh? Puede terminar por irritar al aconsejado e impedirle hablar libremente. Entonces hay que tener ese cuidado, ¿no? Entonces aquí, pastor hizo bien, bueno, en esa presión, por lo menos va llevando algo de esa preocupación. Pero si él dijera: bueno, tú tienes la culpa, pues, ¿no? Tú caíste, ahora vas a tener que subir las consecuencias. Entonces ya lo estaríamos juzgando. Entonces, ¿qué va a hacer el aconsejado? Simplemente retirarse. No, vengo a pedirle, vengo a mostrar mi corazón, mira lo que me dice el pastor. Entonces hay que tener el cuidado y la sabiduría de no espantarlo, ¿no? Si ha pecado, ha hecho una situación, un problema que se produjo por la riña, pues habrá que darle la solución al asunto y darle las pautas de cómo restaurar esa situación. Hay otra manera de responderle al asesorado sin estos inconvenientes. Gary Collins nos presenta una lista en la que hay 6 métodos. Bueno, acá tengo, son 6 métodos. Sí. Sondeo: formular preguntas o comentarios para conseguir más información y estimular una conversación. Entonces, formular preguntas, ahí así como hablé de esa hoja de datos de referencia para una tarea de trabajo en colegios o con jóvenes, ya, podemos hacer también preguntas, ¿no? Fórmulas de preguntas a diferentes situaciones para poder entonces tener ahí algo de reserva, ¿no? Eso es para conseguir información y estimular la conversación. Lo segundo, la comprensión. El consejero comunica su empatía. 3, apoyo, mediante palabras sustentadoras y procurar reanimar y dar apoyo al que lo necesita. 4, la interpretación. Señalarle al consultante lo que ocurre. O sea, qué es lo que el consejero o pastor ha entendido y cuál es su apreciación. Ahí puede dar, ¿no? Sí se puede dar en la consejería eso. Es decir, mire, hermano, muy bien, usted me ha contado toda su historia, gracias por confiar en mí, ahora quiero darle mi impresión de lo que le está ocurriendo. ¿Puedo hacerlo? Ya, muy bien. Entonces comienza uno a darle la concesión que ahora se ha hecho él
de lo que le ha contado, ¿no? Lo quinto es la evaluación, apreciar las ideas, actitudes y acciones del asesorado, ¿no? Y dársela a conocer también, ¿no? Sexto es consejo de acción. Tratar de animar al orientado a hacer algo en particular para solucionar su problema. La manera de responderle al aconsejado se puede entender por medio de los siguientes ejemplos aquí. A. Preguntas o comentarios para conseguir más información o estimular la conversación. Por ejemplo, dígame más acerca de esto. O, ¿cómo reaccionó su esposa cuando usted le contestó no? Y luego, ¿y qué pasó? O, ¿cómo le afectó su firmeza en cuanto a esto? ¿No? Ya. Palabras ahí y preguntas que son interesantes, ¿no? Alejandrina, ¿has levantado la mano? No, pastor. Ah, ya, pues dice acá, solita, ya. Entonces tienes que bajar la mano porque hay una manito ahí. Ya. Bien. El B es palabra de comprensión, ¿no? ¿No? Es decir, hoy es bastante penoso, o entiendo lo que usted dice, o usted quiere decir que se desesperó, o sí lo entiendo, ¿no? Entiendo su situación, ¿no? Una lástima, pero entiendo su situación. O quizás, bueno, aquí estamos, pues, para tratar de ayudarlo, ¿no? C, expresiones que ayuden al consultante, ¿no? No es de extrañarse que usted se afligiera. Muchas personas luchan con la misma debilidad. Estoy seguro que su señora comprenderá. Esta mala racha tiene que pasar pronto, ¿no? Son expresiones que uno de apoyo, ¿no? Interpretación. Usted se siente celoso cuando Jorge está cerca de su señora. Parece que se preocupa acerca de, ¿no? O ha desarrollado usted la costumbre de depender de esta situación o de este caso, de tal persona. En fin, dependiendo de la situación o el caso que nos esté dando a conocer. Evaluación. Dice, bueno, lo que hizo usted eso no era un buen paso, ¿eh? Pero en cuanto a la reacción de lo que pasó o la falta que hizo, dice, no era, y quiso arreglarlo. Entonces uno puede decir, bueno, no era un buen paso, pero, ¿no? Pero puede hacer una buena, un comienzo, ¿no? La Biblia lo prohíbe terminantemente, también puede ser otro, pero haciéndole ver que es la Biblia que lo hace y no imponerle nosotros nuestra posición con respecto a eso. Me parece que su plan puede dar buen resultado, eso es otra también interesante, decir, dale, bueno, tuve tal cosa, pero hice esto para darle la solución. ¿Usted qué dice, pastor? Bueno, ahí está. O también, su reacción fue muy noble, ¿no? Dependiendo de que si había una restitución. F, el consejo. Y en el consejo decía, bueno, si yo fuera usted, haría, ¿ya? Haría tal o cual cosa, desarrollaría esto, aquello. O lo otro es, ¿por qué no volver a su marido? ¿No? Si es una mujer que está ahí, o a su esposa, ¿por qué no vuelve a su esposa? ¿Por qué no vaya y le confiesa a ella lo que ha pasado? ¿No? Tal vez no le convenga aceptar. Ya, esa es otra, la idea. Empezamos pues. Tal vez no le convenga aceptar esto que le voy a decir, pero es mi consejo, ¿no? Y uno va y le da. El consejero no responde siempre verbalmente. Un gesto, una sonrisa o aún un periodo de silencio puede estimular al aconsejado a hablar más y puede comunicar su reacción, ¿no? Entonces, también tiene que ser nuestra actitud, no solamente nuestras palabras, nuestra actitud, ¿no? Porque yo puedo estar diciendo, sí, oye, que está interesante lo que me estás diciendo, ¿no? Pero, y yo no le estoy haciendo caso, ¿no? ¿No? Pero si uno dice, oye, de verdad, esto, sigue hablando, quiero conocer más acerca de eso. A mí me interesa, de veras, oye, qué interesante lo que me estás contando,
Entonces, ahí poco a poco mostrar el interés, ¿no es cierto? Bien. Ahora, el punto 6 de esta técnica no directiva es formular preguntas. Muchos de los problemas humanos tienen raíces escondidas bajo la superficie. Los consultantes a veces presentan solamente los síntomas y no se dan cuenta del problema verdadero. Algunos psicólogos creen que cada problema de alcoholismo, desarmonía matrimonial, desviación moral, conducta antisocial o flojedad espiritual tiene su fondo. No basta en tales casos cortar solo el tronco del problema, es necesario cavar hasta las raíces y sacarlas. Por ejemplo, un drogadicto puede atribuir su problema a un sentido de inseguridad, algo que se relaciona con su situación en el hogar. Para solucionar su problema conviene tratar su problema emocional, es decir, el problema que existe en el hogar, ¿no? No su inseguridad, ¿no? La inseguridad es resultado de un problema que está dentro. Algunas personas se comportan mal porque así consiguen ciertos fines apetecidos, ¿no? Por ejemplo, un niño, ¿no? Para llamar la atención se porta mal. Por ejemplo, Jorge de 10 años se enferma del estómago cuando se siente solitario. ¿Por qué? Porque su padre lo atiende cuando está enfermo, ¿no? Ahí sí le dan atención. Susana, que tiene 15 años, amenaza con frecuencia con dejar su hogar, pues así obliga a sus padres a ceder a sus exigencias. O el señor Rodríguez toma mucho vino, pues su señora se preocupa por él solo cuando él toma. Y de otro modo lo trata con indiferencia. Es necesario entonces traer a la luz los motivos de tales personas y obrar para solucionar el problema que causa la mala conducta. En tales casos conviene que el pastor y el aconsejado miren bajo la superficie y noten los móviles que surgen de experiencias conflictivas y de sucesos significativos habidos en la situación actual del asesorado y en su vida anterior. El pastor consejero observa bien lo que dice el aconsejado y le ayuda a explorar los aspectos que contribuyen a su problema. Y ahí viene la formulación de preguntas, las sugerencias, ¿no? Por ejemplo, pastor que dice, ¿qué efecto tuvo en su marido el apego de usted a su madre? ¿Mm? O las decisiones que usted toma, las consulta primero a su mamá. ¿Mm? ¿Por qué es que su mamá hace las decisiones? ¿Usted se lo permite? ¿No? ¿O toma las decisiones por usted? ¿No? No está sustituyendo a, eh, a su esposa y está metiendo a su madre. Preguntas que uno puede hacer en este aspecto. A veces no es fácil encontrar el problema y es necesario hacer algunas sugerencias tentativas o preguntas en la misma forma en que el pescador echa la red de lugar en lugar hasta que encuentra los peces. Sin embargo, si el consejero formula preguntas en demasía, perjudicará la solución del problema también, o sea, porque hay que también saber hasta dónde entrar como el pescador, cómo echar la red, ¿no? Así, frustraría el proceso de ayudar al asesorado a encontrar las raíces y a llegar a una solución propia. Esto ya hemos dicho, se consigue con la experiencia, ¿no? También si el consejero convierte la entrevista en un interrogatorio, no hay que extrañarse si encuentra resistencia de parte del aconsejado. Por eso no todo es preguntas, ¿no? Es diálogo, ¿no? Diálogo y sobre todo dejar que la persona hable. Bien. Bueno, aquí entonces hay algunas preguntas que hay uno puede tomar en cuenta. ¿Cómo se sentiría usted acerca de los cargos de su vecino? ¿O qué pasó luego? Entonces se debe evitar las preguntas que limitan las expresiones del asesorado, tales como ¿se sentía usted frustrado porque perdió el negocio? ¿Ha dejado de pensar en ella? ¿No? Tales preguntas se contestan como un simple sí o no. Y así puede terminar muchas veces la conversación de parte del aconsejado. No, se debe evitar que se presenten dos alternativas. Eso limita la exploración del asunto o el desarrollo más amplio de la reunión, ¿no? No conviene tampoco formular preguntas directas que le den al consultante la impresión de que el asesor lo somete a un interrogatorio. No somos policías, no somos investigadores. Por ejemplo, es mejor comentar, no sé cómo se sentirá una persona que tiene un hijo rebelde, que preguntar, ¿cómo se siente usted en cuanto a su hijo rebelde? Es diferente, ¿no? ¿Ya?
Son expresiones que muestran el interés, pero la primera no choca tanto como la segunda, ¿no? Sí, no conviene formular una serie de preguntas a la vez, más bien debe inquirir acerca de una sola cosa. Con una pregunta simple, por ejemplo, no debe preguntar de esta manera: ¿cuándo comenzó su señora a sospechar que usted le era infiel? ¿Le habló acerca de sus sospechas? ¿Cómo reaccionó usted? Si el consejero hace una pregunta tras otra, el aconsejado no sabrá cuál pregunta debe contestar y quedará confundido, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con trabajar esta parte. Y bueno, el otro, no conviene preguntar por qué, a menos que la pregunta sea positiva. Y si el pastor pregunta al consultante, ¿por qué no disciplinó usted a los niños?, puede indicar que desaprueba la conducta del asesorado. Y así el aconsejado probablemente se pondrá a la defensiva. El consejero debe presentarse lo siguiente: formuló preguntas que no tienen sentido en cuanto a comprender el problema, modifican mis preguntas al consultante, hago preguntas a las cuales él no puede contestar, pido que el asesorado aclare lo que no entiendo, permito que el aconsejado cuente su historia a su propia manera. Entonces, contribuyen mis preguntas a traer a la luz las raíces del problema o distraen al consultante de su tema. Interrumpen o ayudan al consultante a mitigar el problema. Y luego trae soluciones. El pastor consejero escucha fórmulas, pregunta cuando sea necesario para estimular al asesorado y hablar acerca de sus sentimientos y explorar las facetas significativas del problema. Aclara a veces lo que expresa el consultante, interpreta y juntos llegan a entender el problema. Luego ambos van a colaborar y encontrar una solución, ¿no? Porque la solución no la da el consejero. Creo que ambos están para eso. Y especialmente si el aconsejado puede en la sesión hallar una forma de poder tener la solución. Freud y Woodward dice de esta manera: este paso provee una gran oportunidad para que el consultante aprenda a formular diferentes alternativas con toda objetividad. Es una forma de analizar un asunto sistemáticamente. Sirve como lección y enseñanza a mirar las cosas con la razón en vez de obedecer el primer impulso que se sienta. Recomiendo enérgicamente que en este caso los dos vayan escribiendo en una hoja de papel las soluciones que parecen darse para el caso, ¿no? Bien, eso es lo que aconseja Woodward. He visto que esto ayuda apreciablemente al consultante a considerar las ventajas y desventajas de cada posibilidad. Hay que ayudarlo en esto, preguntando si la solución que se está estudiando estaría dentro del marco que Dios expone en su palabra. ¿Cómo afectaría a sus seres queridos? ¿Solucionaría el problema de verdad o no? El consejero, por supuesto, puede prestar mucha ayuda en este paso, haciendo uso de su propia experiencia y de lo que revela la Biblia, que es otro elemento. Y aquí, usando la Biblia, hay que tener cuidado de que se le dé solamente una lista de textos que tenga que aprender literalmente, ¿no? No es la idea de llenarlo de textos, sino de darle el sentido de lo que la palabra de Dios es para él y para su situación. Hay casos que el pastor señala alternativas en las cuales no ha pensado el asesorado. Se las presenta como posibilidades y no trata de imponerlas, pues el consultante le toca decidir qué hacer. Si el aconsejado no está dispuesto a obedecer la palabra de Dios o le falta voluntad para dar los pasos necesarios a fin de remediar su situación, el pastor no gana nada con presionarlo. Además, hay decisiones tan delicadas que ningún consejero puede contraer la responsabilidad por las consecuencias que pudieran sufrir el consultante, ¿no? Eso hay que tener el cuidado. Muy bien. Ya vamos a terminar esta parte. Por supuesto, el aconsejado debe poner por obra la solución. Si no da buen resultado, debe adoptar otra solución. Si esa tampoco da el fin apetecido, quizá le convenga reunirse con el pastor para evaluar las soluciones y buscar otra más factible. El consejero experimentado tiene mucho cuidado de no permitir que el aconsejado dependa de él, y si esto acontece, ha fracasado. Una de las metas de la consejería entonces es ayudar a la persona a ayudarse a sí misma,
a llegar a ser autosuficiente con la ayuda de Dios. Y por supuesto, hay excepciones a esta regla. Por ejemplo, la mujer cuyo marido ha muerto repentinamente quizás necesita más apoyo, ¿no? En ese momento de crisis. Claro que sí, ¿no? Pero tener también el cuidado debido en esa situación. En los casos de que la consejera y el pastor tienen varios diálogos y orientaciones, si le parece al consejero que no conviene seguir aconsejándolo, este debe dar por terminadas las sesiones y el pastor puede observar continuo. Me parece que hemos llegado al punto en que usted ya no me necesita y creo que puede llevar a cabo la solución con la ayuda divina. Así que conviene que los dos decidan de común acuerdo terminar con las entrevistas. No voy a hacer que al final uno quiera terminar y la persona se quede en el aire y al final se va a decepcionar del consejero o del pastor, ¿no? Muy bien, hasta ahí terminamos esta parte. No sé si hay alguna parte, pregunta, inquietud sobre esto. Es un poquito largo, pero creo que es bueno esta técnica. Creo que la voy a pasar para que ustedes la planteen también, ¿no? A ver, ¿alguna propuesta, hermanos? Adrenalina, sí. Falta tu micrófono. Pastor, Ah, José Cuyo. José o José, el otro José. ¿Cuál de los José? pastor, ya está activado. Pastor, Sánchez, Ya. estaba escuchando acerca de formular preguntas, lo que dice Gary Coyne, ¿no? Esas preguntas, yo creo que al comienzo no lo vamos a tener formuladas, ¿no? Creo que esas preguntas se formulan de acuerdo a los diferentes problemas que acontecen, que vienen. Así es. Sí, eso es verdad. Pero también hay que saber hacer preguntas, en todo caso. Por eso decía, de repente uno puede tener una batería de preguntas para situaciones, o sea, plantearse situaciones y elaborar ciertas preguntas que nos permitan enfrentar cuando vengan esas situaciones, entonces ya las tenga como base y las puedo ampliar en la consejería, ¿no? Las uso y las amplío y las adapto para el momento, ¿no? Para la situación. Sí, pastor. ¿No? Eso podría ser. Lo demás, como vemos, es la experiencia que te va a llevar a saber cuándo haces una pregunta y cuándo no debes hacer la pregunta, ¿no? Frente a una situación así. Claro. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, esta tarea de Pablo Hope en alguna manera nos ayuda, es una buena referencia y permite también tener un cuadro de cómo poder enfrentar o apoyar, ¿no? Este trabajo se lo voy a enviar a usted, se lo voy a poner en el WhatsApp, ¿ya? Para que lo tenga. Un comentario, profesor Sánchez. Sí, sí, José. Sí, bueno, y mencionan a usted en el tema de hoy que mencionó que es muy importante escuchar, ¿no? Sí, sí. Es es como que el escuchar es como cuando, es como como una puerta que el aconsejado puede darse cuenta, ¿no? Porque Claro. en la cual le permite al aconsejado poder tener más la confianza cuando se va ahí entrando en confianza con el consejero, ¿no? Pero bueno, es muy bueno escuchar. Yo particularmente sí, ese tema ahorita me ayuda muchísimo, ver las posturas de los dos, ¿no? Las posturas del consejero y del aconsejado, ¿no? A mí sí me ayudó muchísimo. Solamente quería hacer ese comentario, profesor. Ya, muy bien, sí, sí. Eso hay que hacerlo. Y de hecho que hoy día el escuchar ya está ganando digamos, positivo, una tarea de consejería, sería casi, yo diría, hasta un 80%, ¿no?
que puede ser positiva, esa consejería. Sí. Muy bien. Bueno, entonces vamos hablando ahorita. Carlos, ¿qué nos dices tú también? Ya que siempre te consultamos porque cómo estás en la tarea de consejería o de psicología. A ver. A ver, no sé si se ha comentado, pasó buenas noches. Sí, Lo importante es que tener una ruta de abordaje, ¿no? eso es. Que la idea no es hacer una cuestión improvisada. Y yo creo que eso se va a ir ganando en la práctica también. Y los casos que vamos a ir teniendo nos van a ejercitar para poder tener una hoja de ruta, se le llama, ¿no? Sí, sí. Eso es muy importante. Eso es muy importante para que podamos tener un abordaje efectivo, ¿no? Y no nos quedemos en la nada cuando vayamos avanzando y la situación se complique. Entonces, eso es muy importante. Sí, y sí. lo que usted comentaba al principio, ¿no? Qué importante, por ejemplo, nosotros como pastores, que utilicemos una hoja clínica, ¿no? Lo que se llama la historia clínica, que hablaba también el hermano Joel. Eso es muy básico. O sea, yo creo que eso es una herramienta dentro de la pastoral que debería ser utilizada. Sí. Y bueno, este es mi comentario, ¿no? Sí, y no se hace, por si acaso, no se hace. Y deberíamos tenerla, con un cuaderno ahí, la hoja de ruta, hoja clínica, hoja de referencia, todo eso debería ser como parte del trabajo, y que el pastor debe guardar muy secretamente eso no lo debe tener nadie, solamente él, ¿no? Sí. Muy bien. Ya, entonces vamos a unos 15 minutos de descanso y volvemos. Ya para la última parte hacemos lo directivo, que va a ser más simple, más sencillo, pero por otro lado vamos a trabajar a ver cómo había indicado que ustedes están en un problema o una situación, de ver cómo, o si ha habido un caso que ustedes han planteado. ¿Ya? Ya le envié a su WhatsApp, pastor. Ya lo he visto, ya. Lo demás también entonces lo he visto, ¿ya? Ya, muy bien. Vamos entonces, 15 minutos y volvemos.